Salmo 90 dice así: Señor, tú no has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. De ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, presento delante de su presencia, Señor. Pedimos, Padre Celestial, que su palabra sea expuesta con fidelidad, que su iglesia sea edificada, que yo como hombre mengue, Señor, y que Cristo sea entronizado. Señor, que mis limitaciones humanas no impidan que tu pueblo sea edificado a través de la palabra, Señor. Padre, que Cristo reciba en gloria, Señor, en todo y por todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Salmo 90, por la mayoría de los eruditos, se le atribuye a Moisés. No hay mucha discusión en cuanto a la autoría del Salmo 90. Entonces el autor del Salmo 90 es Moisés. Y lo más posible, o lo más probable, es que este salmo, o el contexto de este salmo, está en Números capítulo 14. El contexto de este salmo es el siguiente. La primera generación de los israelitas venía saliendo de Egipto. Sale de Egipto rumbo al desierto. Posteriormente ellos avistan, o su destino es Canaán. Pero durante el desierto podemos ver que la primera generación no llega a Canaán y mueren durante el desierto. El contexto de este salmo era eso. Moisés, viendo que la primera generación, los que habían estado en Egipto, estaban comenzando a morir en el desierto. Entonces Moisés tiene esta reflexión, inspirado obviamente por el Espíritu de Dios, y escribe este salmo. Escribe el Salmo 90 bajo ese contexto, bajo la peregrinación en el desierto, y la primera generación del pueblo de Israel estaba ya pereciendo.
John MacArthur bosqueja de la siguiente forma este salmo. Él dice que este salmo habla de la alabanza de la eternidad de Dios desde el versículo 1 al 2. Luego habla de la percepción de la fragilidad del hombre, del versículo 3 al 12. Y finalmente habla del ruego de que Dios tenga misericordia. Son los versículos 13 al 17. Entonces, desde el versículo 1 al 2 se centra en la eternidad de Dios, en la grandeza de Dios. Luego, del 3 al 12, habla de la fragilidad del hombre, habla de la brevedad de la vida. Y finalmente, el pueblo, o Moisés representando al pueblo, pidiendo que Dios tenga misericordia de lo que estaba ocurriendo. Durante la semana, yo meditando y orando a Dios por la palabra del día de hoy, venía a la memoria algo que estaba rondando hace varias semanas atrás a mi mente. Y aquello consiste en la brevedad de la vida. Si yo mirando a un espejo, te dirá, soy joven, sí, pero ya están saliendo canas. Mirando al espejo, ya habían ciertos rasgos, cierta parte del rostro que están siendo más marcadas. Y yo oraba a Dios por esta predicación, para que Dios edificara al pueblo de Dios. Porque en este día yo podría hablar de cualquier cosa. Podría hablar o iniciar otra serie como la que acabamos la semana pasada. Mas yo traigo en el día de hoy una palabra más pastoral. Una palabra que va a hablar con cada uno de nosotros. Yo quiero tocar aquí el segundo ítem que habla John MacArthur, sobre la fragilidad y más específicamente sobre la brevedad de la vida. Yo por tiempo no voy a alcanzar a exponer el Salmo 90, obviamente. Así que vamos a ver algunos versículos específicos en los cuales Moisés relata sobre la brevedad de la vida. Vamos a ir al versículo 4, que dice lo siguiente. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Hasta ahí. Lo primero que hace aquí Moisés hace una división entre Dios y el hombre. 1000 años, dice el texto, porque 1000 años delante de tus ojos, o sea, delante de los ojos de Dios, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Qué nosotros debemos entender aquí? ¿O a qué está haciendo alusión aquí Moisés? Nuevamente hace alusión a la eternidad de Dios. El texto muestra que Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Dios es atemporal. Dios está en otra dimensión llamada eternidad. Y es más, Dios es el Señor del tiempo y no está sujeto al tiempo. Dios es el Señor del tiempo. Y es más también, Él está en todos los tiempos. Entonces nosotros, aquí la idea de Moisés es que nosotros no podemos limitar a Dios al tiempo y espacio. Dios está sobre, Él es eterno, Él trasciende, Él es mayor. Entonces Él dice lo siguiente, decía, porque 1000 años delante de tus ojos, delante de los ojos de Dios, son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Pasó. Es atemporal, no está limitado al tiempo. Y como una de las vigilias de la noche.
La vigilia de las noches se divide entre 4 o 3 tercios. Eso equivale a 4 o 3 horas. Y aquí hay una comparación que a lo mejor nosotros no distinguimos a simple vista. Primero habla de 1000 años, o sea, Dios está sobre el tiempo. Y luego cuando habla de la vigilia de la noche, hace referencia al hombre. O sea, la vida del hombre es como una de las vigilias de la noche. Obviamente que es literatura poética, no es literal. Pero esta vigilia consiste entre 4 a 3 horas. Es decir, breve. Breve. Entonces la primera reflexión de Moisés aquí en relación a la brevedad de la vida es que es un periodo corto. Él vio a sus semejantes salir juntamente con él de Egipto. Sin embargo, por la desobediencia a Dios, él los vio caer uno por uno. Imagínese usted a cuántas personas, familiares, conocidos que usted tenía hace 5 años aquí en la tierra, hoy ya no están. ¿Por qué? Porque la vida es breve, pasa rápido. Entonces Moisés hace alusión a aquello, que la vida del hombre es breve. Luego, en los versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Cada vez Moisés vuelve a recordar y a hacer más énfasis, a veces más detallado, da más luz sobre la brevedad de la vida. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Torrentes de agua. La humanidad es arrebatada de la tierra, como si fuese barridas por las aguas del diluvio. Es decir, imaginemos nosotros, aquí en Chile, 2010, terremoto, posteriormente un tsunami. ¿Qué es lo que pasa en un tsunami? El mar se recoge. Posteriormente a esto, el mar sale con fuerza, con ímpetu. Todo lo que se le ponga por delante se lo lleva al mar. Así es la vida del hombre. Y aquí, en el versículo 5, la primera parte, aquí ya Moisés hace alusión a la muerte. Cuando habla de los torrentes de agua, está hablando de la muerte. O sea, así como el mar sale y arrasa con todo lo que hay por delante, así es la muerte. Un día llegará y arrasará con nuestra vida. Y es lo que habla el escritor de Hebreos, que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Aquí hace alusión a eso. Es decir, del momento que nosotros nacemos, comenzamos a morir. Comenzamos a morir. Y cada día que pasa, nos acercamos más a la muerte. Esa es la reflexión de Moisés. Nos arrasa tarde o temprano, la muerte nos va a arrasar. De que nacemos, estamos muriendo. Un día la muerte nos alcanzará. Yo creo que abra un poco aquí una referencia a Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice lo siguiente. Por tanto, conclusión. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Como habíamos visto o estábamos viendo en el discipulado, Adán era un representante de la humanidad. Era la cabeza, era un representante legal. Cuando Adán peca, todos pecamos en Adán. Es la doctrina que nosotros conocemos como la doctrina del pecado original. Todos fuimos afectados por el pecado de Adán. Y una de las consecuencias del pecado de Adán, dice Pablo hablando a los romanos, es la entrada de la muerte. O sea, cuando Adán peca, juntamente con el pecado de Adán, entra con él la muerte a la dimensión llamada tiempo. Y aquí Moisés, en el Salmo 90, hace continuamente relación a eso, a la muerte como evidencia de la ira de Dios, que ya viene desde Adán, una evidencia del pecado. Entonces, por eso es que nosotros nacemos y ya comenzamos a morir. Y luego continúa la segunda parte, dice, los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño. Esa expresión, son como sueño. La humanidad vive la vida como si estuviese en coma, dice John MacArthur. Esa es la idea. Así viven muchas personas la vida. ¿Qué pasa cuando uno sueña? Cuando nosotros soñamos es porque estamos durmiendo. Cuando una persona sueña, está durmiendo, esa persona no tiene noción del tiempo. Esa persona no tiene noción de la realidad. Esa persona no tiene noción de lo que está pasando a su alrededor. Sin embargo, de repente despierta y sale de ese sueño. Así están muchas personas. Y el salmista dice que esas personas lamentablemente serán despertadas con la muerte. Con la muerte. Esa es la idea de Moisés. Y esa es la realidad que muchos van a enfrentar. Con la muerte. O sea, ¿y a qué hace alusión? ¿Algo mayor? O sea, es pensar así, de la siguiente forma. Una persona que vive en este mundo deleitándose en los placeres de este mundo, no teniendo en cuenta a Dios, es como una persona que vive la vida así, como un sueño, soñando, no discierne nada, no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Cuando despierte se habrá dado cuenta que perdió una vida de poder haber servido a Dios. Y juntamente con eso no solo perdió una vida, sino que perdió una eternidad. Una eternidad, mi hermano. Entonces, comúnmente las personas son insensibles a la brevedad de la vida. Es más, estamos en una cultura postmodernista, antropocéntrica, humanista, donde el centro de todo es el hombre y nadie quiere hablar de la muerte. La mayoría de las personas en este planeta, en los días actuales, nuestra era contemporánea, no piensan en la muerte y viven como si no fuesen a morir nunca. Aquí Moisés dice, paren. Piensen en sus vidas. ¿Hace cuántos años atrás? Parece que fue ayer cuando teníamos 15 años. Ya pasó. Pasó. Así pasó. Muy rápido. Entonces Moisés comienza ahí. Medite. Y cada vez va haciendo alusión a cosas más profundas. Entonces el tiempo pasa sin darnos cuenta muchas veces. Y es como si estuviésemos durmiendo. No percibimos.
El versículo 6 dice lo siguiente. 5, vamos a ver la última parte del 5. Como la hierba crece en la mañana. El 6 continúa la idea. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca, como la hierba o la flor. Aquí está haciendo alusión a una flor que nace en un día y que durante ese mismo día muere. Job dice lo siguiente, capítulo 14, versículo 1 y 2, dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Es la misma idea de Moisés aquí. Las mismas ideas de Moisés. Aquí Moisés ocupa el término hierba o flor. Esa flor nace durante un día y muere durante aquel mismo día. Esa es la idea de Moisés. ¿Y a qué hace alusión Moisés aquí? Cuando él dice que en la mañana florece y crece, Moisés está haciendo alusión a nuestra juventud, a nuestra virtud. Está haciendo alusión al periodo en el cual los seres humanos tienen más fuerzas, más capacidades, donde podemos memorizar cosas que posteriormente no podremos hacerlo, en el periodo donde podemos aprender cosas que posteriormente no podremos hacerlo. Entonces aquí Moisés hace alusión a aquello, a la virtud del joven, a nuestra juventud, a nuestros periodos de fuerza, a nuestros periodos de habilidades, nuestros periodos de adquirir conocimiento, nuestros periodos de intelecto abiertos para aprender. Pero así como esa flor que nace en la mañana, a la tarde es cortada y se seca. O sea, así como esa flor dura un día, así nosotros pasamos de la juventud a la vejez y posteriormente a la muerte. Y es interesante que aquí él dice a la tarde es cortada. Sin embargo, algunos no llegan a la tarde, son cortados antes. Algunas personas mueren en todo su vigor en la juventud. Algunas personas mueren siendo infantes, niños. Y aquí yo hago alusión, nosotros deberíamos estar agradecidos de estar aquí, de la vida que tenemos. Porque tenemos algunos 20 y tantos, otros cerca de los 30, otros un poco más agradecidos. Personas que no llegan a la edad que nosotros hemos llegado. Entonces, la vida pasa rápido, mi hermano. Pasa rápido. Pasa muy rápido. Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Ahí está haciendo alusión a lo que hablábamos antes. La caída de Adán, la consecuencia del pecado, que es la muerte. La segunda parte dice así: acabamos nuestros años como un pensamiento. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Si pudiésemos definir la vida del hombre, se definiría así: un pensamiento. Un pensamiento viene y se va. Y aquí la idea de un pensamiento en el texto griego, en el original, quiere decir gemir o suspirar. O sea, ¿cómo se va la vida del hombre? Así. Así. Esa es la vida del hombre. ¿Cuánto demoré? ¿Un segundo?
Así es la vida del hombre. Como un gemir, un suspirar. Y aquí hace también alusión o alguna aplicación. Mientras nosotros muchas veces nos angustiamos por diversas dificultades de la vida, ansiedades, crisis, depresiones, angustias, y nos hacemos un sinnúmero de problemas. Que el autor dice, la vida es eso. No se hagan tantos problemas. No se dé tanta vuelta. Porque la vida termina con un suspirar. Un suspiro de dolor y de fatiga. Y cada vez Moisés va conectando más y sacando más alusiones sobre la brevedad de la vida. Está diciendo, muchas personas van caminando rápidamente al sepulcro sin darse cuenta. O sea, nosotros a veces estamos, es que este problema, es que el dinero no me cuadra, la economía está fallando, es que pagar dividendos, casa, auto, es que los hijos, escuela, universidades, títulos, diplomas. Mi hermano, la vida pasa volando, dice Moisés aquí. Es como un pensamiento, es como un respirar, es como un gemir. Acabó. A veces nos sentimos tan agobiados por esa circunstancia. Jesús, ¿qué dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿A qué más apunta aquí Moisés? Que no pensemos que nuestra vida será larga. No, es pequeño. Que sin no pensar que nuestra vida durará mucho tiempo en esta tierra y que será próspera. No piensen eso. Y ahí vamos a ir, a medida que vamos indagando más, Él va a decir en qué cosa debemos pensar. Versículo 10 dice lo siguiente. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí el texto dice que algunos vivirán más, otros vivirán menos. Moisés vivió mucho más. Y así muchos hombres de la Biblia. No obstante, independiente del tiempo que vivamos, Dios puso un límite. Aquí el texto muestra que la vida tiene un límite. Para cada uno de nosotros, algunos vivirán más, otros menos, pero todos, o para todos, hay un límite. Cuando Dios diga, hasta aquí, acabó. En el contexto de Moisés, la vida humana era más breve. Es obvio, iban caminando en el desierto. Era mucho más breve. Y se vivía bajo la ira de Dios. Es decir, debido al fin cierto de la vida que terminará y que es un fin que va avanzando velozmente, la vida sería tristeza. Entonces Moisés está en esa congoja. La mayoría de los salmos expresan lo que los autores estaban sintiendo en ese momento. Eran su emoción, era de aquí abajo hacia arriba. Por eso es que es literatura poética. La profecía es diferente, es de arriba hacia abajo. Entonces aquí demuestra el sentimiento de Moisés. Triste, deprimido.
Obviamente que nosotros como creyentes, cristianos, no nos podemos quedar solamente con eso. Entonces, vamos a ir avanzando. Yo quería leer aquí otra versión, la Nueva Traducción Viviente, esta última parte, que lo deja más claro. Que nosotros leímos el 10, que dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El 10 que dice la Nueva Traducción Viviente: 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Y la segunda parte, ponga atención. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y problemas. Pronto desaparecen y volamos. Es decir, la vida está llena de problemas. La vida está llena de dificultades. Aún nuestros mejores momentos, los momentos donde hemos estado en el clímax, en el auge, victoria, siempre son empañados por algún problema, por alguna cosa. Esa es nuestra vida, dice Moisés. Versículo 12 dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y aquí yo voy a leer nuevamente la Traducción Viviente, que va a dar alusión a lo que quiera decir el texto, como una traducción más dinámica. Dice lo siguiente, versículo 12: enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Se entiende más claro la idea. Cuando dice contar nuestros días, el autor está diciendo lo siguiente: evaluar el uso del tiempo a la luz de la brevedad de la vida. O sea, la pregunta es la siguiente: ¿en qué yo estoy ocupando mi tiempo actualmente? Y debo tener en mente lo siguiente: la vida es breve. ¿Yo estoy ocupando bien mi tiempo? ¿Cuánto de mi tiempo yo uso para dedicarlo a Dios? ¿Cuánto de mi tiempo yo uso para orar? ¿Cuánto de mi tiempo yo uso para tener mis devocionales diarios? ¿Cuánto de mi tiempo yo uso para tener mis lecturas diarias? ¿Cuánto tiempo yo uso para tener comunión entre los hermanos? ¿Cuánto de mi tiempo yo lo uso para hacer el bien a mi prójimo? ¿Cuánto de mi tiempo yo uso para enseñar la Escritura a mi esposa, a mis hijos, a alguien que está a mi alrededor? ¿Cuánto de mi tiempo yo ocupo en la gran comisión, en evangelismo? La vida pasa rápido. La segunda parte del texto 12 dice que traigamos al corazón sabiduría. La idea es tener corazones sabios. Tener corazones sabios. La sabiduría repudia la autonomía y se centra en la sabiduría de Dios y en la revelación del Señor, es decir, su palabra. Su palabra. La vida es breve. Dijimos, muchos viven la vida como si estuviesen dormidos, como un sueño. Como si estuviesen en coma. El tiempo pasa y no perciben qué está pasando. Un día serán despertados a través de la muerte. Y eso es común verlo fuera de la iglesia. Es normal. La Escritura muestra que el hombre está muerto en delitos y en pecados. ¿Qué podemos pedirle a alguien que está muerto en delitos y en pecados? Está muerto. Pero ¿cuál es el verdadero problema? Es
dentro de la iglesia que muchas veces encontramos personas así, durmiendo. La vida pasa, los años pasan. ¿Qué pasó con el llamado de Dios? ¿Qué pasó con aquellos que tenían algún llamado específico para la obra de Dios? Aquellos que tenían que capacitarse, formarse para servir al Señor. ¿Qué pasó con aquellos que querían formar familias bíblicas, familias pautadas en la Escritura? Una reflexión a eso. El tiempo está pasando. El tiempo está pasando. Y aquí vamos a ir al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 5. Que es la misma idea. Efesios capítulo 5. Versículo 15 y 16 dice así: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como a necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque la vida es breve. Mirad, examinen. Sean sus corazones, pidan sabiduría, tener corazones sabios. Vean que la vida es breve. Rediman los tiempos. ¿Cuál es la idea? Rescatar, invertir el tiempo bien. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Aprovechando el tiempo. Porque los días son malos. Aprovechando. Y aquí hay otro autor bíblico. También hace alusión a lo mismo, la misma idea de la brevedad de la vida y usarla bien. Santiago capítulo 4. Este versículo es conocido. Santiago 4, versículo 13 y 14. Dice así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Santiago preguntando. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí Santiago está hablando a los mercaderes, creyentes que eran parte de la iglesia, que iban y hacían su labor, su trabajo, que era comerciar, vender, iban de ciudades en ciudades. Pero el problema no era su trabajo, no era que vendiesen, no era que fuesen mercaderes, no. El problema es que aquellos mercaderes no tenían subordinación a la voluntad de Dios. O sea, aquellos mercaderes, en el contexto de Santiago, estaban actuando con arrogancia. Estaban diciendo, no, nosotros vamos allá, haremos esto, venderemos, ganaremos dinero, lujos, fama, todo. Éxito. Y Santiago les pregunta o les dice, ¿y Dios? Porque posteriormente a esto, Santiago les hace mención que si vamos a ir a algún lugar o vamos a hacer algo, si es la voluntad de Dios. Ahí obviamente que no es cuando habla de hacer algo, que es el verso siguiente. De lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aquí se ha mal ocupado aquella expresión en el lenguaje español. Muchos dicen cualquier cosa, si Dios quiere. Pero ya ha pasado a ser algo cliché, algo superficial. No tiene un mayor sentido. Santiago no se refiere a eso, a usar una frase, a que vamos a hacer algo acá, ya, si Dios quiere. O si alguien lo dice, no lo dice si Dios quiere, está mal. No está diciendo eso. Es vivir nuestra vida subordinada a la voluntad de Dios. O sea, yo sé que todo lo que yo me proponga lo haré, pero si Dios quiere, yo no necesariamente tengo que verbalizarlo. Es mi conducta, es mi sometimiento a la Escritura que muestra que yo verdaderamente creo que yo haré tales cosas si es la voluntad de Dios. Entonces Santiago exhorta a aquellos mercaderes
y les dice, ustedes están viviendo una vida de deleite, de lujos, y preocupándose en otras cosas en vez de la voluntad de Dios. Y la vida pasa como un vapor, como neblina. De pronto aparece y luego se desvanece. Acabó. Terminó. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en el día de hoy. Su vida, nuestra vida, está acabando, mi hermano. Día tras día acaba y cada vez se acerca más al fin. Cada vez más se acerca al fin. El texto nos mostraba que algunos están durmiendo y van a ser despertados con la muerte. Hay un relato de Cristo, un testimonio en el Nuevo Testamento, que habla de un rico y de un mendigo, Lázaro. O sea, el rico vivió esta vida de deleite, lujos. Todo lo que él quiso lo obtuvo. Y no percibía de la brevedad de la vida. Él vivía como si nunca fuese a morir. Nunca. Sin embargo, cuando muere Lázaro y también el rico, los relatos de Cristo en el Evangelio de Lucas dice que aquel rico, recién estando ahí muerto en el Hades, tuvo noción de la realidad. Dijo, permíteme, Padre Abraham, permíteme ir y avisarle a mi familia. No, no es permitido. Así muchos van a despertar. Porque la vida es breve, pasa rápido, mi hermano. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y al final de cuentas o al final de su vida perder su alma? Esta es la idea del autor, esta es la idea de Moisés. Invertamos nuestro tiempo bien, en la eternidad, no en cosas vanas, no en cosas pasajeras, mi hermano. También tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que tener títulos, diplomas, sí, pero ¿cuál es el problema? Que nuestro corazón no puede estar en eso. Nuestro corazón tiene que estar arriba, en Cristo, en Dios. Lo demás va complementando esta vida. Esa es la idea. En conclusión, quiero parar aquí en algunas conclusiones breves. La vida es breve. ¿Qué quiere decir eso? Es un corto periodo de tiempo. Corto. Aquí empieza, aquí termina. Es corto. ¿Qué más tenemos que tener noción de la brevedad de la vida, sobre la brevedad de la vida? Que ese periodo, que una vez es corto, también es rápido. O sea, no es solamente es corto, es rápido. Una cosa es correr de aquí, ejemplo, a Santiago. Otra cosa es correr de aquí a Casablanca. Es más corto. Y otra cosa es correr y otra cosa es trotar. Entonces, si nosotros corremos, llegamos más rápido. Así es nuestra vida. Es corta y rápida, pasa. Y tiene un fin, la muerte. La muerte. Obviamente que los que están en Cristo descansan en Él. ¿Y cuál es la evidencia de que descansamos en Él? Es que día tras día yo me deleito en Él, le busco a Él, le quiero a Él, le deseo a Él. Oro a Él, abro la Escritura, comienzo a leer y veo a Cristo operando, veo a Cristo obrando, abro los evangelios, veo a Jesucristo enseñando la palabra de Dios, veo a Cristo muriendo por mí en la cruz del Calvario, llevando mis pecados, no los pecados del mundo entero. Yo abro la Biblia y veo a Cristo llevando mi pecado, mi inmundicia, mi iniquidad en aquella cruz. Y veo la justicia de Cristo siendo transferida a mí, justificándome por la fe. Y eso me produce deleite. ¿Y eso qué produce al creyente? Vivir una vida que sabe que es breve, que sabe que va a morir, pero una vida sacrificial, una vida que tiene el propósito de avanzar el Evangelio aquí en la tierra.
de llevar el evangelio a otro, que otras personas sean salvas, alcanzadas. Debemos vivir para la gloria de Dios. Sea que comamos o bebamos, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Esa es la idea del autor bíblico. Mientras yo estudiaba esta palabra, yo no podía evitar que salieran lágrimas de mis ojos. Era Dios hablándome. Primeramente Dios me habla a mí. Y recordaba la vida de algunos misioneros. Recordaba la vida de Jim Elliot y Nathanael Sane. Aquellos misioneros fueron a hacer misiones a Ecuador. Eran jóvenes, tenían títulos, eran graduados, personas de renombre. Dejaron todo los Estados Unidos para adentrarse en la selva amazónica en el Ecuador. Ellos intentaron tener contacto con una tribu indígena conocida como los Auca o Waodani. Aquella tribu era peligrosa. Nunca la civilización había tenido contacto con ellos. Cuando estos hombres comenzaron a tener contacto, eran 5 misioneros. Comenzaron a tener contacto, comenzaron a ir a ciertos lugares para tener contacto físicamente con ellos. Un primer contacto excelente, mucha expectativa. Segundo contacto, los 5 misioneros fueron asesinados. 5 misioneros jóvenes asesinados. Ellos vieron que la vida era breve y fueron allá. Si morimos para el Señor, morimos. Si vivimos para el Señor, vivimos. Sea que muramos o vivamos, del Señor somos, dice Pablo. Ellos murieron. ¿Qué pasó posteriormente? Las esposas de estos misioneros, una de las hermanas de ellos, se adentraron a la selva y comenzaron a evangelizar, y ganaron a los asesinos de sus esposos. ¿Qué fue lo que marcó a aquellos indígenas? Que estos 5 hombres tenían armas que los podían haber matado. Pero estos hombres tenían noción del evangelio, tenían noción de la brevedad de la vida, tenían noción y estaban dispuestos a dar su propia vida por amor de los perdidos. Y eso impactó, transformó aquella tribu, mi hermano. Tengo otro testimonio aquí. ¿Quién no conoce la vida de David Brainerd? Un misionero, fue a hacer misiones a los indios norteamericanos. Y él escribió un diario que posteriormente fue publicado. El diario de David Brainerd. Aquel hombre, él relata en uno de los primeros encuentros con aquellos indígenas, él comenzó a orar en medio de la nieve. La oración de este hombre era tan intensa, tan impactante, que la nieve se comenzó a derretir. Y aquellos indios comenzaron a rodearle, queriendo matarle. Sin embargo, fue tan intensa la pasión que ese hombre tenía por Dios, la intensidad de la oración de David Brainerd, que cuando los indios lo oyeron orar en otro idioma, mi hermano, en otro idioma, dijeron: está orando al Gran Espíritu, vámonos. Al otro día David Brainerd, con un intérprete, abre la Biblia, predica Isaías 43, y aquellos indios se convirtieron, comenzaron a correr lágrimas. Y aquí quiero llegar aquí. David Brainerd tenía tuberculosis. Murió con 29 años de edad. Fue breve su vida. Mas la vida de él fue enteramente consagrada a Dios. Impactó tal el nivel que el diario de David Brainerd impactó la vida de Jonathan Edwards, de John Wesley, de Jim Elliot, este misionero que fue al Ecuador, fue impactado por este testimonio, por la vida de David Brainerd. Impactó la vida de William Carey, que es conocido como el padre de las misiones modernas, por un solo hombre que conoció que la vida era breve y la vivió intensamente por Dios. Pudo producir todo eso, mi hermano.
¿Cuánto más aquí? ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teniendo noción, al tener noción de que la vida es breve, eso nos debe motivar o llevar a ocupar bien el tiempo. ¿En qué? En preocuparnos de las cosas eternas, en preocuparnos de la eternidad, en preocuparnos de buscar el rostro de Dios día, noche, madrugadas, incesantemente, mi hermano, en conocer al Señor, conocer los atributos de Dios, conocer el Santo Evangelio, ser impactado, transformado. Mi hermano, el mismo Evangelio que le transformó a usted, ese mismo Evangelio es el que puede transformar este mundo, a otras personas, a sus familiares, a sus conocidos. Muchas veces nosotros ponemos trabas, ponemos límite y creemos, no, es que es tan duro, es que no puede. Mi hermano, ese Evangelio cambió su corazón, ese corazón duro que nosotros teníamos, lo cambió. ¿Por qué no puede hacerlo en otro? La vida es breve, pasa. ¿Cuánto de nuestra vida ha sido para la gloria de Dios? Esta es una palabra de reflexión. Examinemos. ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? Moisés mostró aquí claramente, la vida es así, acabó, pasó. Hay un rey de Israel que la Escritura dice que cuando ese rey murió, nadie más se acordó de él. O sea, comencemos a trabajar para dejar un legado aquí en esta tierra, mi hermano. Algo para la gloria de Dios, no para glorificarnos a nosotros mismos, no, sino que para que otros vean a Dios en nosotros y le glorifiquen a Él, le den la gloria a Él. Debemos dejar un legado para nuestra familia, un legado para nuestros conocidos, un legado para nuestros hijos, un legado aquí. Que un día puedan decir, por aquí pasó una mujer que era una mujer de oración. Por aquí pasó una mujer de Dios, un hombre de Dios. Por aquí en Casablanca hubo un matrimonio bíblico. Eran distintos, eran diferentes, tenían algo que lo hacía diferente a los demás. ¿Por qué? Supieron discernir la brevedad de la vida y la vivieron intensamente para glorificar a Dios, aplicando cada principio bíblico a su vida, siendo un esposo bíblico, una esposa bíblica. Y eso lleva a las personas a glorificar a Dios. Amén. Esta es la palabra para el día de hoy. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar.